Ya estamos aquí una vez más de regreso con ustedes, eh, tratando de ir construyendo las ideas para llegar a entender bien los conceptos de trabajo dentro de este taller. Hablaba, doctora, de la importancia del poder y a nosotros nos gustaría saber cómo llegar a ese poder. ¿De qué manera vamos a llegar a ese poder? Entonces tendríamos que tener tres componentes. ¿Cómo llegamos al poder? ¿Qué vamos a hacer cuando estemos en el poder? Y cómo poder generar los principios teniendo ya el poder en nuestras manos. Porque hay que acordarnos, compañeros, que el poder corrompe, el poder acaba con ideales, destruye principios. Entonces, ahí la importancia de llegar al poder muy bien pertrechados, muy bien formados, para que una vez estando en el poder, no es así, doctora, no se nos dé tan fácilmente la corrupción y la pérdida entonces de sentido de para qué y por qué estamos en el poder. Sí, es verdad, ¿no? O sea, si no, es interesante la pregunta porque verdaderamente nunca hablamos del poder. Sí. O sea, en las escuelas no se nos enseña a manejar el poder, a compartir el poder, a entender el poder y a utilizar el poder adecuadamente. Ni tampoco en las familias, o sea, ni en la sociedad. Entonces, esto de alguna forma, sin embargo, se ejerce el poder y se ejerce, y ahorita es lo que vamos a empezar a analizar con esta lámina que tenemos aquí al frente, una forma de ir entendiendo y profundizando en cuanto al manejo del poder. Y va a ser un hilo transversal, diríamos, en todo nuestro proceso. Lo de la democracia, el poder, el pueblo, la ciudadanía, ¿verdad? Para lograr esto que estamos todos anhelando, que es pues, una cuarta transformación del país, pero una cuarta transformación del país que sea relevante a nuestras necesidades y a nuestros deseos, a nuestra visión de lo que queremos para México y para todos y todas las mexicanas. Entonces, empecemos analizando, ¿no? Ya vimos en la sesión pasada, y vamos a ir profundizando cada vez más y más en los conceptos, cómo los niveles y grados de poder y control del Estado, del mercado, la sociedad y la familia no son estáticos. Tienen diferentes dimensiones, tienen diferentes magnitudes y se pueden utilizar de diferentes formas. Y todos son útiles, pero hay que saber el sentido de ese poder. O sea, no el poder por el poder, sino siempre se tiene que saber un para qué estoy buscando O el sea, no poder. es un fin último. No, es un medio. ¿Ah? Es Es un importante medio, definirlo bien. sí, el poder siempre va a ser un medio desde nuestra visión de lo que ha de hacer, porque para muchos el poder es el fin, ¿eh? Llegar al poder y no les importa pisotar a los que pisoteen o traicionar lo que traicionen. Desgraciadamente lo estamos viendo ahorita en el interior de Morena también. Sí. O sea, es muy importante darnos cuenta de que no sabemos como partido manejar el poder. Y los partidos tampoco. Los partidos creen que lo importante es llegar al poder. Sí. Y ni siquiera tienen un sentido de país, qué es lo que van a hacer, una organización, un proceso formativo para las gentes que les permita generar los cambios adecuados. Andrés Manuel López Obrador es otra cosa, ¿eh? Verdaderamente él, desde que estuvo trabajando, fue formando su idea del país que quería. Por eso él ha sido tan coherente y consistente en sus acciones, ¿verdad? Aunque ha tenido una fuerte presión externa, incluso de quererlo aniquilar, diríamos, ¿verdad? Odio de muchos, porque está rompiendo estructuras. Estamos en un cambio de régimen. Entonces, todo esto
es importante porque es lo que va a fortalecer y va a dar continuidad a todo este esfuerzo. Entonces, fíjense ustedes aquí en la lámina, tenemos 1, 2, 3, 4 esferas, que básicamente son las esferas que entran en juego, interactúan y se mueven, porque el poder es dinámico. No siempre está en unas gentes, es posible, se va cambiando. Entonces, el sentido del ejercicio que yo dejé de alguna forma de tarea la vez pasada tenía que ver con esto, que ustedes hicieran un análisis a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel local de cómo se ha ido transformando su comunidad y las fuentes de poder, cómo se han ido unas haciendo chiquitas y unas haciendo más grandotas. Por ejemplo, vamos a ver aquí. Yo puse 3 ejemplos. Desde mi construcción, ustedes pueden generar otra construcción porque depende de nuestras propias historias y experiencias. Yo veo que en el periodo postrevolucionario, o sea, diríamos después de la revolución, después de que se establece la Constitución y con todos los vaivenes que se dan en el periodo de Calles hasta llegar a Lázaro Cárdenas, ¿verdad? Diríamos, el Estado fue creciendo y era el Estado el que ejercía mayor control sobre todo lo demás. O sea, el poder del Estado fue creciendo. Sí, fue creciendo y era el que ejercía el mayor control. O sea, era el que determinaba qué se iba a hacer en educación, se determinaba qué se iba a hacer en agricultura, empezaron a generar todas las organizaciones de campesinos, ¿cómo se llamaba? CNC, el sindicato de los trabajadores, o sea, pero todo estaba desde el Estado y aprobado, generado por eso. Perdón, para entender esto, por ejemplo, en el tiempo de Juárez, el poder que usted se está refiriendo lo tenía la iglesia. Ah, claro. Okay. Entonces ahí diríamos que habría que agregar otra institución muy fuerte que era la iglesia. En este caso, en el periodo que yo estoy poniendo, era el periodo de posrevolución. Entonces el Estado, desde mi punto de vista, era el que empezó a tener mayor control sobre la situación, logrando los cambios que se fueron dando hasta Lázaro Cárdenas. Y a partir de Lázaro Cárdenas, y la familia en un principio era también poderosa, porque no había pueblo organizado después de la revolución. Ni escuelas. No, estaba todo en proceso de hacerse, ¿verdad? Y se fue haciendo, y la familia era la que dictaba de alguna forma las formas de ser y hacer cotidianas en la vida comunitaria. Entonces tenían mucha fuerza y mucho poder. Y el mercado pues estaba reducido porque nadie quería invertir en México, había poca producción. Estaba incipiente, ¿no? Estaba incipiente, entonces era muy chiquito el círculo del mercado, ¿de acuerdo? Bueno, pasa la historia y viene un periodo neoliberal, ¿verdad? Con unos años después de Lázaro Cárdenas, que vino Ávila Camacho y que luego le siguió un periodo hasta llegar a López Mateos y luego ya se inicia el periodo neoliberal, pero ya fue la tendencia, desde Miguel Alemán empieza una tendencia de hacer crecer el mercado y disminuir el Estado. O sea, el mercado empieza a tomar más fuerza hasta hacerse el más poderoso y el que controlaba todo, el que ejercía mayor poder sobre las demás instituciones. La institución del Estado, que somos de alguna forma el gobierno y todos los que estamos implicados en ese proceso, el pueblo y la familia. La familia se fue reduciendo y el pueblo, aunque empezaron a emerger ciertas organizaciones de la sociedad civil, pues todavía no tenía la fuerza suficiente para generar los cambios y ejercer control. Entonces, ese es el periodo neoliberal. Vean cómo es dinámico, ¿no? Vean cómo se van transformando los colores, los tamaños de los círculos. En esta lámina, lo que nos quiere usted decir, doctora, es que el poder va pasando de manos, por ejemplo. ¿Es así? De acuerdo a las circunstancias de la época, las intenciones. De acuerdo a lo que se va dando como sociedad en relación. Y de acuerdo también al movimiento externo. Aquí lo estamos haciendo hasta lo nacional, podríamos agregar la parte global, ¿no? O sea, la geopolítica. Entonces podríamos ver que todas esas intenciones también van generando influencia. A partir de la Segunda Guerra Mundial, aquí todavía no pasaba la Segunda Guerra Mundial, en la época del periodo postrevolucionario. Antes de Cárdenas. Antes de Cárdenas. Después de la Segunda Guerra Mundial empieza a surgir todos los organismos internacionales, para evitar las siguientes guerras,
que fueron marcando y que podríamos ponerlas por acá arriba, llevando a cabo mayor control de las situaciones e influenciando a los países para generar lo que sabemos como el neoliberalismo como cultura económica. Ahora, en la cuarta transformación, que sería en la que está, en el momento que estamos ahorita, pues nos encontramos en un periodo donde el Estado está tratando de crecer, pero no crece lo suficiente, porque necesitamos el apoyo del pueblo organizado, que también ha crecido respecto a los periodos pasados, pero se mantiene todavía al margen. Y tenemos un mercado que todavía es muy fuerte. O sea, entonces lo que tenemos que hacer es que el pueblo organizado empiece a crecer y se equilibren de alguna forma los tamaños de los círculos para que haya una verdadera democracia participativa. Bueno, vamos a cortar aquí esta segunda cápsula para que puedan reflexionar. No sé si quieras hacer un cuestionamiento de reflexión, sí. Y luego vamos a pasar a una tercera para ir ampliando este conocimiento. Es muy interesante el esquema que nos vino usted explicando, el juego del poder. A mí me gustaría pensar también, tal vez para la próxima cápsula, que aquí no estaba en juego lo que hoy es determinante, el juego político de las fuerzas internacionales. Porque en esos tiempos sí se manifestaban por ahí, pero hoy es determinante. ¿Qué tanto el Estado es realmente el fuerte en cuanto a poder? ¿Y qué tanto dependemos de las fuerzas internacionales? Que básicamente están basados en el sistema económico internacional. Entonces claro. Es el mercado el que está teniendo y cultural, mayor peso. Ideológico. Es el mercado el que está teniendo mayor peso. Okay. ¿Sí? Todavía, aunque estemos en la cuarta transformación, estamos haciendo un esfuerzo. Bueno, más bien diríamos, Andrés Manuel López Obrador, desde su gobierno, con todas sus políticas, cambios y reformas, está tratando de generar espacios para que el pueblo se empodere y empiece a equilibrar todas esas fuerzas. De nosotros va a depender en mucho que esto se dé, ¿no? Y igual está tratando de fortalecer la familia, que es otra institución. Si se fijan, en todas las mañaneras habla de la familia. Y diciendo lo que nos va a hacer fuertes en estos momentos de crisis de salud, diríamos, va a ser la familia. Sí. Entonces está él tratando de impulsar dos instituciones, o sea, importantes, que estaban muy olvidadas, muy marginadas, muy alienadas por el mercado, el control del mercado, el poder del mercado, que ha sido un poder oculto. Fíjense, no es tan visible, ya lo vimos la vez pasada que hay poder oculto, visible e invisible. Entonces, el poder oculto del mercado, a través de los medios de comunicación, ha debilitado a la familia, ha debilitado al pueblo y nos ha separado. Ya no es nosotros, ya es yo y yo. Y en este sentido, la cuarta transformación implica, sí, el yo, pero el yo con el otro, nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿suspendemos aquí o continuamos?